Que el Señor en su misericordia se acerque a nosotros nuevamente en esta mañana para enseñarnos su palabra. El tema de esta mañana será la naturaleza de la predicación bíblica. Un reconocido líder cristiano que conoce muy bien la condición de las iglesias evangélicas, declaró: aunque la mayoría de los evangélicos mencionan la predicación de la palabra como una parte necesaria o acostumbrada de la adoración, el modelo de culto que prevalece en las iglesias evangélicas se define cada vez más por la música, junto con innovaciones como el drama y las presentaciones video, como usted desee. Depende si se encuentra en España o en Colombia. Cuando la predicación retrocede, una gran cantidad de innovaciones toma su lugar. Una cultura de imágenes dirigida por los medios de comunicación ha reemplazado a la cultura centrada en las palabras que dio origen a las iglesias reformadas. Es en cierto sentido, la cultura impulsada por la imagen de la evangelización moderna acoge las mismas prácticas rechazadas por los reformadores en su búsqueda de la verdad. Hoy en día la música ocupa casi todo el espacio en la mayoría de los cultos evangélicos. Gran parte de esta música se presenta en forma de coros contemporáneos que se caracterizan por su contenido teológico de poco valor. Vemos una planificación intensa, gran inversión financiera y mucha preparación en las dimensiones musicales de la adoración. El personal profesional y un ejército de voluntarios dedican gran parte de la semana en ensayos y sesiones de práctica. En la mayoría de las comunidades, las iglesias son conocidas por sus estilos de adoración y sus programas musicales. Los que están insatisfechos con lo que se encuentra en una iglesia pueden fácilmente y rápidamente moverse a otra. Esta preocupación moderna por la música no es algo legítimo y saludable. Esta preocupación moderna por la música no es algo legítimo y saludable. Y aquel que dice esto no está en el campo en el que yo me considero estar. O sea que no es porque es piñero y tiene un problema con esto que lo dice, no. Esta preocupación moderna por la música no es algo legítimo y saludable, es antibíblico. Usted no lo encuentra en la Biblia, no lo encuentra en el Nuevo Testamento en lo que respecta a la Iglesia de Cristo. Aunque la música es uno de los dones preciosos que Dios ha dado a su pueblo para que le adoren en espíritu y en verdad, la música no es el acto central de la adoración cristiana, ni lo es la evangelización ni las ordenanzas. Más importante que estas cosas es la predicación auténtica de la palabra de Dios. Añade este escritor cristiano, la centralidad de la predicación es el tema de ambos testamentos en la Escritura. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8 es uno de los pasajes bíblicos que muestra el lugar central de la predicación. Aquí vemos al pueblo de Dios reunido como congregación con su predicador o predicadores. Según este pasaje, se leyó el libro de la ley,
Después Esdras y los levitas explicaron las palabras de la ley para que el pueblo la entendiera. Esto refleja un hambre intenso y sed por la predicación de la palabra de Dios. ¿Dónde se ve este deseo entre los evangélicos de hoy? En demasiadas iglesias la Biblia es casi siempre silenciosa. La lectura pública de las Escrituras se ha eliminado de muchos cultos y el sermón se ha dejado a un lado o se reduce a un breve mensaje de aliento o de exhortación antes de la conclusión del culto. La pura verdad de mucha de la predicación contemporánea es una severa acusación de nuestro cristianismo superficial. Cuando el ministerio del púlpito carece de sustancia, la iglesia se separa de la palabra de Dios y su salud y fidelidad disminuyen de inmediato. La auténtica predicación cristiana conlleva una nota de autoridad, una demanda de decisiones que no se encuentra en ninguna otra parte de la sociedad. La verdad sólida del cristianismo contradice las pretensiones indelebles de la posmodernidad. El apetito por la predicación seria prácticamente ha desaparecido entre muchos cristianos quienes se contentan con que sus fascinaciones con sí mismos se estimulen desde el púlpito. Lamentablemente, ellos rechazan fuertemente cualquier predicación que confronte o contradiga su autoabsorción. Los americanos modernos, como dice este escritor, exigen liberación de todas las autoridades externas y los códigos morales de obligación. Se atribuye la anemia de la adoración evangélica. La anemia de la adoración evangélica se atribuye directamente a la ausencia de una predicación que confronta a la congregación con nada menos que la palabra viva y activa de Dios. Esta confrontación es lo que moldea la congregación. Siempre y cuando el Espíritu acompañe la predicación de la palabra, ilumine el entendimiento y aplique esa palabra a los corazones de los hombres. Es necesario que la predicación ocupe nuevamente, no la música, sino la predicación ocupe un lugar central que Dios le designó en la adoración, en la vida y el ministerio de la iglesia. Si la predicación ha de ocupar el lugar central que le corresponde en la vida y ministerio de la iglesia, es necesario mantener las perspectivas bíblicas sobre la predicación en los propósitos salvadores de Dios, tal como consideramos anteriormente. En segundo lugar, es necesario que el pastor o predicador conozca a fondo la naturaleza de la predicación bíblica. Necesita tener un concepto correcto de lo que es la predicación de la palabra de Dios, que es mucho más que venir detrás de un púlpito a hablar sobre lo que dice la Biblia. Si la predicación ha de ocupar el lugar central que le corresponde, el pastor tiene que predicar la palabra. Y para que él pueda hacer esto, él tiene que conocer bien la naturaleza de la predicación bíblica. Ahora bien, la predicación, ¿de qué estamos hablando? La predicación es la proclamación, explicación y aplicación audible
y persuasiva de la verdad revelada en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, a través de la personalidad de un hombre a los hombres, y no cualquier clase de hombre. Es un hombre llamado o un hombre que ha recibido un llamamiento divino a proclamar la palabra de Dios. Repito, la predicación es la proclamación, explicación y aplicación audible y persuasiva de la verdad escritural en el poder del Espíritu de Dios a través de la personalidad de un hombre a los hombres. Consideremos los elementos de esta definición. En primer lugar, la predicación bíblica es la proclamación o comunicación de la verdad revelada por Dios en su palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Él no mandó a Timoteo a predicar sus ideas, las ideas de otros, los pensamientos filosóficos de sus días, lo que apela o demanda la cultura, sino la verdad revelada en la palabra de Dios. Lamentablemente no son pocos los púlpitos que no predican la palabra. Un escritor y predicador conocido comenta sobre algunos predicadores populares, y conoce muy bien el mundo evangélico, muchísimo más que el pastor Piñero. Él dice, siempre ha habido en el púlpito aquellos que reúnen a multitudes porque son oradores dotados, narradores de historias interesantes, conferencistas divertidos, personalidades dinámicas, listos manipuladores de multitudes, hacedores de discursos animadores, políticos, populares o intelectuales. Tal predicación puede ser popular, pero no es necesariamente poderosa. Nadie puede predicar con poder sobrenatural que no predique la palabra. Y ningún predicador fiel diluirá o descuidará todo el consejo de Dios. Proclamar la palabra, toda la palabra, es la vocación del pastor. Así que el predicar la palabra tiene que ser el mismo corazón de nuestra filosofía de ministerio. Cualquier otra filosofía reemplaza la voz de Dios con la sabiduría humana. La filosofía, la política, el humor, la psicología, los consejos caseros y la opinión humana nunca pueden lograr lo que logra la palabra de Dios. Aquellas cosas pueden interesar, informar, entretener y a veces hasta ayudar, pero no transforman espiritualmente y no son el cometido de la iglesia. La tarea del predicador no es ser un conducto de sabiduría humana. Él es la voz de Dios para hablar a la congregación. Ningún mensaje humano llega con el sello de la autoridad divina, solo la palabra de Dios. Francamente, no entiendo, decía este hombre, no entiendo a los predicadores que están dispuestos a abdicar este privilegio solemne. Discursos morales y prácticas que incentivan no son ningún sustituto por la palabra de Dios. La predicación es la proclamación y comunicación de la verdad, sí, la verdad revelada en la palabra de Dios. Ahora, la predicación no solo es la proclamación o comunicación de la verdad, sino que también consiste de explicar y aplicar la verdad. El ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo nos ayuda a entender lo que esto significa. En Juan capítulo 1, versículo 18, encontramos las siguientes palabras.
Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. La relación singular de nuestro Señor con el Padre le colocó en una posición peculiar para revelar al Padre con exactitud. La palabra griega exegesato de exegeomai, que se traduce, lo ha dado a conocer en un sentido literal, significa conducir fuera, sacar fuera. La palabra exégesis procede de esta palabra griega exegeomai. El significado literal de exégesis es extraer, sacar de. Por su relación singular y posición, el Hijo que podía revelar la verdad oculta sobre Dios y su voluntad, la sacó a la luz del día para que su pueblo la conozca y la entienda. Jesús no se desvió de la verdad, solamente la sacó a la vista. Como otro afirmó, Jesucristo mismo no tenía la libertad de desviarse de la verdad dentro de Dios. Simplemente tenía que sacar tal verdad afuera o explicarla para que la conociéramos. Él fue fiel en esto hasta el final. El papel del predicador es exactamente el mismo. Nuestra tarea es más dura. Nosotros no tenemos una relación singular con Dios tal como Jesús la tenía, excepto mediante nuestra relación con Él. Tenemos que luchar mucho más para clarificar o explicar la verdad, para que todos la vean. Estamos obligados, como Él lo estaba, a mantenernos dentro de los límites de la expresión exacta de lo que realmente hay en el ser y en el corazón de Dios. El Hijo podía apoyarse en la inmediatez, relación singular y posición para revelar al Padre, pero nosotros debemos buscar la verdad en Jesucristo, la palabra viva, y solo podemos encontrar esa verdad mediante la palabra escrita. Contamos además con el ministerio iluminador del Espíritu Santo, que mientras estudiamos la palabra nos capacita para entenderla a fin de que podamos explicarla a los hombres. Considerad estas cosas, Timoteo, y el Señor te dará entendimiento, pero hay que usar la razón, la mente, hay que estudiar y considerar, reflexionar, como nos enseñó el pastor Arias. Pero hermanos, tenemos la promesa que si lo hacemos en dependencia de Dios, Él dará entendimiento. Porque si nos falta sabiduría, pidámosla con fe. ¿Y qué pasará? Él nos dará la sabiduría, el entendimiento que necesitamos. En esto debemos seguir el ejemplo de Esdras. Él y otros líderes de Israel daban el sentido de la palabra que leían, la explicaban para que el pueblo entendiera y después, ¿qué hicieron? La aplicaron. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 18. Lo que Esdras y sus compañeros hicieron consistió en algo más que hacer entender al pueblo cada palabra de la ley. Esto nos lleva a la aplicación de la verdad que predicamos. La predicación es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad. El pueblo en los días de
Esdras, como dijo Lance, necesitaba saber lo que aquella parte particular de la palabra de Dios tenía que decirles en su tiempo y sus circunstancias. Solamente entonces podía llevarse a cabo la palabra consigo, solamente entonces podía llevarse el pueblo la palabra consigo y ponerla por obra. La exposición, por tanto, de la Escritura es ese proceso por el cual el significado de un pasaje en particular de la Biblia es explicado y aplicado de tal manera que los oyentes entiendan claramente en términos de necesidades y circunstancias actuales lo que Dios les está diciendo y lo que Él requiere de ellos. La predicación de la palabra no se limita a explicar lo que la palabra dice, sino que incluye también la aplicación de lo que se explica. Predicar la palabra, según el apóstol, incluye aplicación. Por esta razón, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, pero no se quedó ahí. Dijo, insiste. Timoteo tenía que estar preparado con el mensaje de la palabra para instar a los creyentes a hacer algo. Timoteo redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Si la palabra ha de ser útil o beneficiosa al que lee o la escucha, de tal manera que lo prepare para toda buena obra, la palabra tiene que cumplir toda su función, la cual va más allá de la enseñanza, incluye reprensión, corrección e instrucción. La mera explicación del texto bíblico no es predicación. La aplicación es un elemento esencial de la predicación bíblica. Por otra parte, la aplicación depende y surge de la explicación de la verdad escritural. Por esto el pastor Martin tiene razón al decir que la proclamación, explicación y aplicación de la verdad escritural en el poder del Espíritu constituyen el corazón y el alma de la predicación. La predicación es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad escritural en dependencia del Espíritu de Dios. En su predicación Jesucristo dio énfasis a la enseñanza, a enseñar la verdad. Sobre este aspecto de la predicación del Señor, Gardiner Spring declaró, así como lo cita el pastor Martin, el gran objeto o el gran objetivo del ministerio de Jesucristo al enseñar la verdad fue desengañar las mentes de los hombres del error, desenseñarles en donde habían sido enseñados erróneamente, iluminarles en donde eran ignorantes, poner ante ellos las grandes realidades de una revelación sobrenatural, colocarlas dentro de su alcance y hacerles poseedores de una rica herencia. Él no conocía ningún otro medio de desarmar los poderes de la muerte y del infierno, de librar a los hombres del imperio de Satanás y de la esclavitud del pecado, de introducirles a la libertad de los hijos de Dios y de hacerles partícipes de la vida eterna. Su espíritu opera solo a través de la instrumentalidad de la verdad. La verdad es infinitamente querida por la mente pura y santa de Dios.
Él es su gran asertor y guardián. La Biblia nos enseña que la verdad es el gran instrumento por el cual se cumplen sus propósitos misericordiosos. Es el medio sabiamente seleccionado por el cual Dios obra. Este es un medio bien adaptado para el fin. Es el medio necesario e indispensable porque la verdad sola presenta los únicos objetos de toda la variedad de pensamientos correctos, afectos y emociones sagrados que constituyen la verdadera religión. El púlpito no tiene otro instrumento. Ha cumplido su vocación cuando ha mostrado de manera plena, clara y con un espíritu correcto los reclamos de la verdad. Solo la verdad engendra vida espiritual. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Engendra vida. Y cuando es aplicada por el poder del Espíritu también nutre y desarrolla esa vida en los corazones del pueblo de Dios. Jesús oró para que sus discípulos fueran santificados por la verdad. Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La predicación es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad revelada por Dios en su palabra. En segundo lugar, la predicación es una comunicación audible. No se trata de una publicación escrita, ni de distribuir Biblias, requiere el uso de la voz. Mateo 3:1 declara, en aquellos días Josué, no. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto, diciendo, versículo 3 dice, este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El verbo griego keruso, que se traduce predicar en el versículo 1, de ese pasaje se refiere a la proclamación pública de un heraldo. Esto requiere el uso de la voz. En tercer lugar, la predicación es la comunicación o proclamación persuasiva. Aunque la predicación es informativa, no se limita a transportar únicamente ideas, principios, datos o doctrina. Esta induce al creyente, induce al oyente con razones o argumentos bíblicos a creer y obedecer la verdad revelada en la palabra de Dios. La predicación presenta y explica la verdad para que los hombres se conviertan en discípulos de Cristo, vivan sola y completamente para Él. La predicación bíblica procura persuadir a los hombres, persuadirlos a creer en Cristo, a obedecer a Dios, a amar a Dios. Hechos 14, versículo 1 dice que Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. En otras palabras, hablaron de tal manera que muchos fueron persuadidos a creer. La predicación ungida de Pablo llegó a los tesalonicenses a abandonar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Es algo lamentable cuando la predicación llena la cabeza de datos, pero no conmueve y convence el corazón. Los oyentes reciben información, pero no están sobrecogidos por la gloria de Dios, ni son impulsados a hacer la voluntad de Dios. El doctor Vicky dice que esa clase de predicación, en el peor de los casos, la gente recibe un conocimiento que envanece. En su mejor momento es luz sin calor. Es posible que también hayas escuchado sobre la predicación que toca el corazón, pero no llena la cabeza. Escucharla puede ser una experiencia emotiva y conmovedora. La gente sale del culto entusiasmada, apasionada, sintiéndose bien. Tienen solo celo, sin conocimiento. Tal predicación tiene mucho sabor, pero carece de valor nutricional. No nutre la vida, ni desarrolla la madurez. La mayor tragedia de estos dos abusos de la predicación es que cortan la conexión vital entre la verdad y el amor por Cristo. Necesitamos ambas cosas, la verdad y el amor. Por tanto, la verdad de Cristo debe ser dirigida al corazón por medio del Espíritu Santo para producir amor. Amor por Dios. Esta es la clase de predicación que necesitamos. La predicación reformada o bíblica no es meramente estética que deja a las personas diciendo cuán hermosa es la idea que hemos escuchado. No es meramente informativa que imparte conocimiento de la Biblia y de la teología. No es meramente emotiva o conmovedora que produce fuertes sentimientos. No es meramente moralista que instruye y exhorta sobre lo que está bien o mal. Aunque todos estos elementos están presentes en una buena predicación, ninguno de ellos es la parte principal y la esencia de la cuestión. La predicación experiencial, reformada o bíblica, usa la verdad de las Escrituras para hacer brillar la gloria de Dios en las profundidades del alma, para llamar a la gente a vivir única y totalmente para Dios. Nos rompe y rehace. Es a la vez emocionante y humillante. Tal predicación nos pone cara a cara con el ser más glorioso y placentero que existe en el universo y también con nuestra profunda maldad. Predicamos para persuadir a los hombres a creer la verdad, revelada en la palabra de Dios. Oh, hermano, para yo predicar necesito un gancho. No, porque si no, veo que no he predicado. Yo no estoy aquí simplemente para dar datos. Yo quiero, dependiendo del Espíritu de Dios, amarrar esa conciencia a la palabra de Dios. No simplemente quiero introducir el clavo, sino una vez lo introduzco, quiero después, cuando sale afuera algo, doblarlo. Predicamos para persuadir a los hombres a servir y amar y obedecer a Dios. Y a veces eso puede costar que la gente piense que usted es bien estricto. Y ciertamente debemos ser cuidadosos y ser equilibrados. Pero tenemos que tener cuidado porque a la gente hoy está muy sensible. Viven en una cultura afeminada y cualquier cosa, ¡uy, qué fuerte! Y nuestros jóvenes son educados, hermanos, por esa clase de
de maestros que les hacen muy sensibles. No se les puede decir nada. Nosotros tenemos que ser fieles. Aunque la gente piense que somos estrictos o muy fuertes, debemos ser cuidadosos de que no se nos vaya la mano y que no sea algo carnal. Pero por otro lado, hermanos, es necesario predicar de tal manera que suceda lo que sucedió en el día en que Pedro se levantó a predicar la palabra de Dios. Fueron compungidos. La palabra penetró en el corazón, en la conciencia. Se encontraron desnudos y bajo el juicio de Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo podemos ser salvos? Esto no es popular en nuestros días. Y si queremos ser populares, entonces no prediquemos la palabra de Dios. Cuando Pablo presentaba el Evangelio, él se esforzaba por convencerlos de la verdad del Evangelio. Hechos 28, 23, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. La predicación bíblica, en primer lugar, es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad revelada por Dios en la Biblia. En segundo lugar, es una comunicación audible. En tercer lugar, es una comunicación o proclamación persuasiva. En cuarto lugar, es proclamación, explicación y aplicación en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros, si somos verdaderos predicadores, somos más carismáticos y pentecostales que los mismos carismáticos y pentecostales. Si no desciende sobre nosotros el Espíritu y no nos capacita a nosotros y a aquellos que han de oírnos, hermanos, la palabra de Dios no llegará. No transformará, no santificará, no rescatará a aquel que se encuentra en esclavitud por ese pecado que fácilmente le asedia. Recuerden que el propósito de la proclamación, enseñanza, amonestación es presentar a cada una de nuestras ovejas perfectas, maduras, delante de nuestro Dios. Necesitamos el poder y la gracia del Espíritu. Dependemos del poder del Espíritu Santo para presentar, explicar y aplicar la verdad de una manera eficaz. Él es el que da la habilidad espiritual para que nosotros enseñemos la verdad. El Señor Jesucristo habló de este poder que capacita a los siervos de Dios para comunicar la verdad. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Los oyentes decían: les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No solamente lo que decían, les llegó el entendimiento de lo que eso significaba. Eso llegó. El mensaje llegó. ¿Cómo? Pues detrás, o como usted quiera decirlo, estaban las operaciones del Espíritu de Dios obrando en las personas que escuchaban.
Una vez llenos del Espíritu, los discípulos hablaron según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, aunque cierto aspecto de la actividad del Espíritu en aquella ocasión marcó un momento trascendental y único en la Iglesia. No obstante, el ministerio del Espíritu Santo de capacitar a los predicadores para que puedan proclamar la verdad es algo permanente en la Iglesia. Esto lo vemos a través del libro de los Hechos. Esta fue la experiencia de Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. No solo dependemos de la capacitación del Espíritu Santo para expresar la verdad, sino también para que Él obre en los corazones de los que escuchan, para que ellos acepten la palabra por lo que realmente es la palabra de Dios. Y como tal, obre en ellos salvación. Pablo dio gracias a Dios porque cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, que oyeron de Él, y sus compañeros la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. En el primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses, Pablo revela la causa principal de la reacción de los tesalonicenses. Versículo 5, el evangelio vino a ellos, no solo en palabras, a ellos. No solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Hubo una intervención divina en el corazón de los tesalonicenses mientras ellos escuchaban la predicación del Evangelio que les llevó a entender y a recibir la palabra de Dios. Mientras predicamos la palabra, necesitamos no solo la capacitación del Espíritu para poder proclamarla, explicarla y aplicarla, sino también la obra del Espíritu en el corazón de los hombres, para que ellos la reciban, la entiendan, la reciban por lo que es, no palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Olio tiene razón al decir que solo Dios puede revelar a Dios. Y si el Espíritu no lleva el mensaje a esos recesos secretos del corazón que ninguna voz humana puede alcanzar, el mensaje bíblico, por muy bien que se presente, no puede hacer ningún bien. Lo que dijo Spurgeon es muy pertinente. Para nosotros como ministros, el Espíritu Santo es absolutamente esencial. Esto no es un cliché. Sin Él, nuestro cargo no sería más que un simple nombre. A menos que el espíritu de los profetas descanse sobre nosotros, el manto que usamos no es más que una áspera prenda de vestir para engañar. Si el Espíritu Santo no reposa sobre nosotros, es evidente que no hemos sido enviados al mundo como Jesucristo lo fue. Si creemos que podemos tener éxito sin el Espíritu, no estamos siguiendo el orden pentecostal. El Espíritu cayó, predicó, la gente se convirtió. Si no tenemos el Espíritu que Jesús prometió, no podemos llevar a cabo la comisión de Jesús. La predicación es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad bíblica, comunicada audible y persuasivamente en el poder del Espíritu de Dios. En quinto lugar, es
esta predicación es a través de la personalidad de un hombre a los hombres, de un hombre que ha recibido un llamamiento divino de Dios a proclamar su verdad. Es la voluntad de Dios comunicar su verdad salvadora a través de personas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice Romanos 10. A pesar de nuestras flaquezas, Dios aún escoge hombres como nosotros para comunicar la verdad a los hombres. Philip Brooks, en su famosa obra Lectures on Preaching, describe la predicación como la mediación de la personalidad, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nuestra posición como embajadores de Cristo. La predicación eficaz depende mucho más que de buena oratoria, cuidadosa construcción del mensaje y conocimientos de métodos. Lo que somos determina la clase de mensaje que nuestros oyentes reciben. Nuestra personalidad y la relación personal con Dios son partes vitales de nuestra predicación. No podemos vivir descuidadamente desde el lunes hasta el sábado y esperar predicar con poder el domingo. La predicación no solo requiere el uso de la voz, sino de todo el hombre. Todo lo que este hombre es en las manos de Dios se convierte en un instrumento vivo que comunica la verdad. Mateo 3:1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo arrepentíos. Mateo 3:4 dice que Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. El punto principal, según Hendrickson, en esto tiene razón, es que por medio de su sencillo modo de vida, Juan hacía una protesta viva contra el egoísmo y el desenfreno, la frivolidad, la negligencia y la falsa seguridad con que mucha gente estaba precipitándose hacia su propia condenación, y lo hacía con el juicio tan cerca de ellos. Observen, su vestimenta ruda armonizaba con el papel y el mensaje de Juan como predicador. Su personalidad y las inflexiones de la voz, la urgencia, autoridad y pasión con las que predicaba fueron medios que Dios usó para comunicar el mensaje que el pueblo necesitaba oír. Por esta razón afirmamos con Garvey, el medio para transportar la verdad incluye la personalidad. Todo el hombre debe predicar en dos sentidos, porque la proclamación de la verdad ha de ejercitar toda la personalidad, la mente, el corazón, la voluntad. Pero la verdad ha de poseer y dominar todos los pensamientos, sentimientos y deseos. Sin el primero, no puede haber eficacia completa. Sin el segundo, no puede haber sinceridad cabal. Cuando existe la conjunción de ambos, tenemos el más alto tipo de predicación en que los labios confiesan con convicción lo que el corazón cree de manera terminante. Cuando la completa personalidad del predicador se ha consagrado a Dios,
Es su deber entregarse por completo a dar testimonio de la palabra a sus oyentes. El fracaso de que la buena parte de la predicación no llene todo su cometido se debe a que es demasiado intelectualista. El predicador transporta únicamente ideas e ideales de su propia razón y conciencia a la del otro, pero no le comunica la pasión y el entusiasmo que él mismo puede sentir. Si la verdad no estimula sus propias convicciones, no debe pretender sentimientos, porque en tal caso su predicación será como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por tanto, no tendrá la elocuencia que pasa de corazón a corazón. Es muy probable que existan predicadores que no llegan a expresar los sentimientos que ellos mismos experimentan. Sin el sentimentalismo débil y el emocionalismo violento, la predicación, para ser eficaz, requiere calor tanto como luz. Requiere calor tanto como luz. ¿Cómo describe la Biblia aquel que predicaba a las multitudes en el desierto? Él era lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 5:35. Él era lámpara que reflejaba la luz de la verdad acerca del Mesías. Juan el Bautista era una lámpara que ardía, la luz de la verdad que reflejaba, iluminaba y conmovía su propio corazón. Juan el Bautista era una lámpara que ardía, la luz de la verdad que reflejaba, iluminaba y conmovía su propio corazón, gobernaba su vida. La verdad se había apoderado de este hombre. Esta luz creó y sustentaba un celo interno en él que alumbraba a todos los que le escuchaban. Esa luz que reflejaba el celo y convicción con que él hablaba, atraía a la gente a lo que él decía, que aún Herodes quería oírlo. La urgencia espiritual con la que Juan proclamaba su mensaje obtenía la atención de sus oyentes. Les comunicaba sin la menor duda que era necesario que ellos se arrepintieran de sus pecados y por la fe recibieran al Mesías que había llegado. Si nosotros hemos de comunicar la verdad, de manera que ésta conmueva los corazones de los hombres y los dirija a Cristo, nosotros también tenemos que ser una lámpara que arde y alumbra a los hombres. Para que esto suceda, la verdad que debemos proclamar tiene que afectar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Tiene que conmovernos, tiene que apoderarse de nosotros. Como Garvey dice, el predicador cristiano tiene que probar primeramente el valor de su mensaje en su propia vida, de modo que con entera confianza pueda someterlo a sus oyentes a fin de que ellos lo experimenten personalmente. ¿Cómo puede quien no está plenamente persuadido persuadir a otros? ¿Cómo puede esperar convencer a otros de la suprema importancia que tiene para ellos el mensaje, cuyo valor él mismo no ha llegado a apreciar y cuya autoridad no domina por completo su propia personalidad?
quien ha comprendido que la única ayuda y esperanza para el hombre que perece está en la cruz de Cristo, es quien con toda seguridad, poder y fervor puede predicar de tal manera que despierte a otros a la comprensión del peligro y su necesidad, y por la bendición del Espíritu hacer surgir en ellos la fe en quien puede salvar eternamente a los que se allegan a Dios. La predicación es la proclamación, explicación y aplicación de la verdad bíblica, comunicada audible persuasivamente en el poder del Espíritu Santo a través de un hombre escogido a los hombres. Algo menos que esto no es predicación. Ahora, es importante añadir que la personalidad del predicador comprende de un carácter santo y una experiencia cristiana madura, que conoce personalmente el poder de la verdad salvadora y de la presencia de Dios en su propia vida. Otra virtud muy importante que debe caracterizar al predicador es la humildad. Sin ella, él no podrá predicar eficazmente. Pues que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de la humildad llevará al predicador a reconocer y a sentir la necesidad del poder y la capacitación del Espíritu Santo para poder predicar eficazmente y para el beneficio espiritual y eterno de aquellos que le escuchan. Lawson da en el blanco cuando escribe sobre la dependencia de Dios en el púlpito. Estoy hablando de Steve Lawson. Cada vez que un predicador pasa al púlpito confiando en su propia fuerza, de seguro flaqueará y fallará. Usted no lo ha experimentado, usted viene y de momento como que viene como esa, usted le llena un globito de eso, así llega al púlpito, ¿verdad? Inflado. Y entonces se da cuenta que es lo que hay. Usted no está dependiendo como debería de depender del Señor y se desinfla. ¿Usted conoce lo que es la lucha con su propio corazón en el púlpito mientras usted predica? ¿Conoce algo de lo que es predicar y mientras usted predica, tratar con su alma? Para que el orgullo y cualquier otra cosa no se apodere de su corazón. Eso va a entristecer al Espíritu de Dios. Se va la unción que usted tiene. Nada. Cada vez que un predicador pasa al púlpito confiando en su propia fuerza, de seguro flaqueará y fallará. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El predicador no es la excepción. Quien ministra con autoconfianza, ciertamente será ineficaz. El predicador que actúa con autosuficiencia será humillado por Dios. Cuando el predicador se viste de humildad, es dotado de poder de lo alto. A pesar de cualquier debilidad personal que pueda tener, el Espíritu lo capacitará para ser fuente en la proclamación de la Escritura. Esta es la humildad con la que todo ministro tiene que acercarse al púlpito. Los que reconocen su debilidad son fortalecidos. Los que reconocen sus incompetencias son hechos competentes. Los que son conscientes de que están indefensos reciben la ayuda divina. Fue en esa forma de humildad con que Pablo llegó a Corinto.
Él sentía la pesada carga de la responsabilidad. Lejos de ser autosuficiente, entró en esta ciudad impotente con mucho temor y temblor. Pero cuanto más débil él era, más fuerte se volvía. Cuanto más vacío estaba, tanto más era lleno de poder. Aún con mucha debilidad, predicó en la demostración del Espíritu Santo y de poder. Esta paradoja debe ser la experiencia de cada predicador. Ningún hombre es demasiado débil para que Dios lo use, solo demasiado fuerte. Cuanto más uno reconoce su propia debilidad, tanto más confía en Dios para recibir fortaleza. Por su soberano designio, Dios escoge usar vasijas débiles que Él en gracia, por su poder, para el bien de su pueblo, la gloria de su nombre, Él hace fuertes. ¿Eres consciente de esto? ¿Reconoces tu propia debilidad al predicar a Cristo? Espero que sí. Dios concede poder a los que confían completamente en Él. Digamos como Pablo, por eso me complazco en mis debilidades por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios fortalece a los que se humillan. Dios fortalece a aquellos que dependen de Él. Y después podemos mirar, al ver la bendición de Dios sobre la predicación y sus frutos, decir, aquí, eso no fue por mí, esto no tiene otra explicación que la gracia, el poder del Espíritu de Dios aplicando su palabra. La predicación bíblica es la proclamación, explicación y aplicación audible y persuasiva de la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios a través de la personalidad de un hombre a los hombres. Oremos. Oh Padre, nuevamente te alabamos por tu gracia concedida en medio de debilidad y por responder a las oraciones de tu pueblo. En verdad hemos tratado un tema muy importante y vemos también las limitaciones que tenemos, pero aún así, todo aquello que ha sido bíblico, llévalo al corazón y a la mente para que esto nos lleve a todos a proclamar como debemos tu verdad, para el bien de las ovejas de Cristo y para la gloria de tu nombre en nuestra generación. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.